Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Es innegable que la semana ha estado sobrecargada de noticias, tanto nacionales como internacionales. En las internacionales, la más interesante de todas, y que la que mantuvo la atención del mundo muy concentrada en ella, fue el proceso de las elecciones de término medio de Estados Unidos. Se dio exactamente lo que se pensaba. Los republicanos alcanzaron mayoría en la Cámara de Representantes, la perdió el Partido Demócrata, y se está disputando el Senado. Hay 3 estados cruciales, Nevada, Georgia y Arizona, dentro de los cuales estará la solución. Creo que hay un empate para diciembre en Georgia y ahora una pendiente decisión en Nevada y Arizona. La prensa y la comunicación de Occidente en general se ha dedicado a deslucir a Donald Trump, que no era el fenómeno que se esperaba, que los demócratas fueron valientes, que hicieron una tremenda demostración para poder atajar ese fenómeno desagradable de Trump, y que el toro no era tal toro. Creo que hay un error en la apreciación. Trump es un fenómeno, y no es Trump en sí el hombre, que es la parte esencial. El fenómeno de Trump es un estado de ánimo de una parte importantísima del pueblo americano, que durante mucho tiempo se mantuvo indiferente, alejada de los procesos electorales, y que se levantó en el 20 a votar, y desgraciadamente los sucesos fueron fatales. Ya hemos visto todas las vicisitudes que se han tenido que pasar, desde la Alambrada al Congreso y todo el desastre que ha surgido. Estados Unidos ha lucido muy desalmidonado, ha perdido el aura del gran Estado democrático organizado. Y ahora esa prensa que contribuyó mucho a eso trata de ponerse al día, ¿no? La realidad fue que en la revista Time apareció una confesión que yo no sé cómo la gente de Donald Trump no le hizo un trabajo más intenso. Una confesión donde el establishment admitía que había incurrido en irregularidades, pero que eran necesarias por el estado de necesidad en que se encontraba Estados Unidos de salvar a Estados Unidos de Trump. Admitido, una confesión plena. Y después entonces la prensa se encarga de deformarla. Y, bueno, ahora se dice, bueno, ya presidenciales no son temibles porque Trump se vio que está disminuido. No. Trump se vio considerablemente reducido en los candidatos que él apoyó. No hay duda. Pero es que Trump tuvo que luchar en 2 frentes. El frente contra el Partido Demócrata y el frente dentro de su propio partido. Porque él evidentemente rompió estructuras petrificadas de su partido. Y muchos de esos candidatos eternos del conservadurismo republicano, acomodados a su posición de minoría, le hicieron la guerra a Trump. Y evidentemente él tuvo una merma en su partido, no en la población en general. Pero
cuando lleguen las elecciones presidenciales, si es que él se presenta, podría eso fácilmente resolverse, porque en la hora de votar la presidencial ya serían otros los requerimientos para darle seguimiento a su caso. Él no lo ha anunciado todavía, dijo que parece que el 12 o el 15 harían un anuncio importante. Quizás hay un dato que puede ayudar a comprender esto. El gobernador DeSantis de Miami, de Florida, fue sorprendente su resultado como candidato a senador. Tan sorprendente y tan grande la ventaja que ya comenzaron los medios de prensa a presentarlo como candidato del 24 anti-Trump. Eso demuestra que las grietas internas la van a explotar. A Trump lo van a tratar de debilitar y limitar desde adentro, para que no sea una moción completa. A menos que los republicanos, dada la edad de Trump, le jueguen una partida. DeSantis y algún otro, que dicen, algunos que siguen la política norteamericana de cerca, que hay uno de los hijos de Trump, muy brillante, no sé su nombre, y me dice mi hijo Juárez especialmente, que lo sigue, tiene inglés y lo puede seguir, que es increíble el desenvolvimiento, una fluidez en la palabra y de pensamiento que parece que es una gran promesa. Y podría ser que la respuesta republicana fuera DeSantis Trump, pero Trump en el hijo, que es brillante. Vamos a ver. De todos modos, las elecciones en Estados Unidos probaron que sigue siendo el centro de atención delicada del mundo, Estados Unidos. Lo que pase allí, en una forma u otra, afecta al mundo. Esa es una realidad. Vamos a esperar. La guerra, de su parte, hay algo auspicioso. Ya trascendió que los megagobiernos de Estados Unidos y Rusia han estado conversando por debajo con el problema del peligro nuclear. Eso era previsible. Eso llegó en términos tan desenfadados, tan atrevidos, que la gente veía la conflagración de una semana para otra. Un buen día, un bombazo, y de ahí 100 bombazos. No. Parece que los responsables de aquí, del norte, y los responsables de Rusia, conversaban por, no sé si por la línea roja de antes, pero y han estado conversando. Aparecieron signos interesantes porque hasta el propio presidente Biden en un momento le dijo al presidente Zelensky de Ucrania: siéntese a conversar, converse amigo, fue lo que le quiso decir, que este asunto debe de terminar. Parece que la guerra va a terminar y esa es una gran noticia, se va a hacer la paz. Hay un signo que lo ha dado Putin, se retiró de Gerson, una ciudad la más importante del este de Ucrania, que él había tomado cuando comenzó la invasión, la operación especial militar de que hablaba. Ahora él retira sus tropas al río Dnieper. Eso parece preparatorio de las exigencias que ya deben de estarse haciendo, de ceder territorio, parece. De todos modos, la humanidad debe de estar atenta a esa situación y esperar que salga lo mejor de ahí. Que la guerra cese, que el negocio inmenso de la venta de armamento cese, que está detrás de la guerra. Como dijera aquel héroe de la Segunda Guerra Mundial, el general Dwight Eisenhower,
recomendándole a su pueblo ya en los últimos días de su vida que tuviera cuidado con el establishment industrial militar, porque hacía la guerra y vendía las armas. Es decir, eso es peligroso, pero de todos modos es auspicioso eso, aunque desde Lejano Oriente nos llegan noticias preocupantes. Es decir, se ha mudado la preocupación, la angustia, totalmente de Ucrania, con una Europa temerosa del invierno, temerosa de la falta de energía, sin el gas, sin el petróleo, se ha mudado a Taiwán, tanto la presidenta de Taiwán como el presidente de China, Xi Jinping, uno diciendo la invasión es inminente, la de Taiwán, y el otro diciéndole a sus soldados, que son millones, prepárense para el combate que vamos a ganar. Es decir, que parece que en el Pacífico es donde puede haber la mayor turbación, que es muy importante porque ya vimos que esa disputa y ese forcejeo entre China como superpotencia y Estados Unidos como superpotencia siempre puede degenerar en cosas graves, tan graves como la que pudiera ser el conflicto de Ucrania, tal vez más, porque está Japón de por medio. Japón, está el díscolo gobernante de Corea del Norte, armado nuclearmente. Es decir, que el mundo no está salvo totalmente de la angustia, todo lo contrario. Lo que ha hecho es mudarse, pero nosotros desde aquí del Caribe tenemos que verla con una noticia que nos concierne de primera línea. Sobre todo porque ya hemos visto en el Consejo Consejo de Inseguridad de las Naciones Unidas, cómo han estado jugando al gato y al ratón, China y Rusia con sus vetos en las manos, diciéndole a Estados Unidos, pau, pau, cuidado con organizarme una invasión militar, deje que Haití desarrolle su propia fuerza. La población haitiana no tiene interés de intervención militar. Como diciéndole, deje que las bandas criminales tomen el poder, pero ya no como bandas criminales, sino a nombre del socialismo democrático del siglo XXI. Entonces eso genera un conflicto en la región donde las superpotencias que tienen intereses vitales ya en Venezuela y en Perú, basta decir que el puerto más grande de Sudamérica lo está construyendo China en el Perú, 2 veces el Callao de Perú. Imagínense de tamaño. De manera que para nosotros el juego de la superpotencia tan sombrío en el seno de esa guarida de malas intenciones que es el Consejo de Inseguridad de Naciones Unidas, sigue siendo parte de nuestra angustia, porque nosotros debemos de tener una angustia particular, propia, independientemente de los temores y las angustias generales, universales. Tenemos problemas muy graves. Estamos perdiendo el país. Nos lo están arrebatando. Técnicamente se podría decir, hay en curso un enorme golpe de Estado llevado a cabo por la cueva de trampas, que yo llamo, que es la Organización de Naciones Unidas. Lo hemos visto en una forma tan impresionante que el jueves en la noche
yo llegué al convencimiento de que, total, la mano de Dios interviene en las cosas. Dicen las Escrituras que Dios los pierde, los confunde en sus maldades. Nosotros hemos sostenido por meses, por años, la tesis, primero de la geopolítica tradicional, la originaria, Francia, Canadá, Estados Unidos, haciendo diabluras, tratando de ver cómo van hacia la fusión de los dos estados o a la creación de un estado binacional, que es lo mismo, la forma de hacernos desaparecer. Pero hace ya algunos meses, ya algunos años, tal vez, con el COVID, tal vez, en medio del cual, de su pandemia, pudimos reflexionar más a fondo, que estuvimos señalando que se había refugiado ya en Naciones Unidas la geopolítica para la destrucción del Estado dominicano. Cuando comenzamos a decirlo, la gente estaba descreída, escéptica. Es una exageración. El doctor Castillo está fabulando, está viendo fantasmas donde no los hay. Y recuerdo, en una visita que nos hiciera un secretario general del Consejo de Inseguridad, Ban Ki-moon, en el tiempo de Danilo Medina, dos cosas. Primero, el encuentro de Danilo Medina en Panamá con ese señor oriental, tengo entendido que es coreano, Ban Ki-moon, donde le pedía sencillamente que se olvidara de la Constitución, que no podíamos tener la frontera jurídica de nuestra nacionalidad. Algo que un fallo de la Corte Interamericana había consagrado. El artículo 18 de la Constitución, olvídense de eso. Aquí no hay transeúntes, aquí no hay ilegales, lo que hay es apátridas. Esa patria que nos han venido estrujando en la cara desde ACNUR. Y ahora vamos a hablar de esto. Esa primera señal, cuando ese hombre fue al Senado de la República y pronunció un discurso de media hora y no mencionó una vez siquiera al Estado República Dominicana. Él se refería a la hispaniola. Creo que una o dos veces habló de Quisqueya, pero no dijo nunca República Dominicana, a pesar de ser República Dominicana un Estado miembro fundador de Naciones Unidas. Cuando nosotros hicimos las quejas y las críticas a ese silencio, que felicitamos incluso, Dios le tenga en gloria, al buen amigo Reinaldo Pared Pérez, que muy dignamente se negó a entregarle el pergamino a ese señor porque su silencio era una ofensa a la República. Cuando nosotros abrimos el fuego contra ese silencio y ese signo y dijimos, esto es un indicio de que vamos mal, Naciones Unidas es la que está ahora manejando el expediente de la destrucción nuestra, hubo mucho escepticismo, mucha falta de crédito a esas posiciones. Sin embargo, nosotros nos cuidamos siempre de decir, aguardemos los hechos, que los hechos tendrán oportunidad de exhibir su elocuencia y van a hablar. Nunca, ni en la pregunta, ni en la respuesta, fuimos rotundos. Siempre dijimos,
Aguardemos los hechos, que los hechos van a hablar. Dios mío, sin dejar de decir, Dios está al mando. Siempre su divina providencia nos ha protegido y no nos va a abandonar. Eso pasé 4 años, los últimos, sosteniendo la tesis primero de la fusión, el binacional, la tradicional, correcto. Pero haciendo girar el examen, el análisis, hacia la nueva composición de la geopolítica. Aquí hay africanismo, el ingreso de China en la región, la importancia de la presencia china en África, que está desarrollando infraestructuras increíbles, detrás de mantener el acceso a sus recursos, claro está, eso no es gratuito. Y dijimos, vienen peligros en la región y se va a producir un conflicto evidente, es evidente, dentro de la superpotencia por espacios, sosteniendo en el vientre de China está Taiwán. Estados Unidos sostiene vagamente ya que si interviene, si lo invaden y lo ocupan, habrá guerra, porque tiene la obligación legal de proteger a ese estado de Taiwán, según lo hiciera cuando lo expulsaron de Naciones Unidas, se comprometió a protegerle. China, con el alegato fuerte y eterno de una sola China. Pero cuando surge aquí en el conflicto de la isla de Santo Domingo, los intereses pueden que varíen, pueden que se compliquen, porque China en Venezuela, Rusia en Venezuela, Irán en Venezuela, son los callos sensitivos en los pies del gigante de Norteamérica. Y va a haber conflictos eventualmente entre esas potencias. Y nosotros vamos a estar sometidos a los azares de las patas de esos caballos gigantescos. Bueno, estoy haciendo como una especie de recuento de las cosas que sostuve. Cuando nos llevaron a Noruega para crucificarnos allá, el ACNUR, bandidesco, bandidesco. Yo hablo de sus alas hediondas, la falsa caridad internacional, sus fracasos. Y ahora comenzaron los hechos a hablar. Yo diría que hubo un hecho importante, el magnicidio en Haití. Matar a un presidente en las condiciones que lo hicieron y llenar eso de sombras, cuestión de que nadie pueda asegurar quién lo hizo. Un comando de paramilitares o de militares retirados de Colombia que ha sufrido torturas y vejaciones inmensas con la indiferencia de su Estado. Tanto en la pasada como en la presente administración. Y la clase política muy vinculada, cuando no agarran un ministro, agarran un senador, cuando señalan a otro, pero nadie sabe en el fondo quién mató a aquel hombre. El canciller nuestro, llamémosle así por comodidad del lenguaje, porque no creo que sea un verdadero canciller, entre las cosas que dijo en estos días en un programa de televisión fue, bueno, finalmente entre el presidente Moise y el presidente Abinader había un acuerdo para el muro, un muro de seguridad que protegiera el comercio
y evitar el contrabando. Lo dijo el señor Álvarez. Apareció en la prensa, no tengo por qué dudarlo. La prensa grande. Digo, caramba, esa muerte, ese vacío se creó. Primero, la fuga de Naciones Unidas. Igual a la ausencia de Afganistán que hiciera Estados Unidos. De la noche a la mañana. Nos vamos. Nos vamos. Y las tres potencias fundamentales, Canadá, Francia y Estados Unidos, ahí no hay nada que hacer. Ahí no hay nada que hacer. No vamos a insistir en la ayuda. Creando un vacío, creando un vacío. Y efectivamente, ese vacío se aprovechó para el contrabando brutal de armas de alto calibre y de última generación. Vimos a un jefe de iglesia sorprendido con un contrabando enorme de fusiles y proyectiles. Jefe de iglesia. Ahora mismo acabamos de tener una prueba de que el asunto está en curso. La esposa de un funcionario de Belader, haitiano, es sorprendida en la frontera, en Elías Piña, tengo entendido, con 22.160 proyectiles. 22.000, ¿oyeron ustedes? ¿De qué calibre? ¿Calibre 38? No, eso es revólver. ¿Calibre 9 milímetros? No. Eso es pistolas. Calibre 7.60 y 5.56 para fusiles altamente sofisticados de última generación. ¿Y para qué pueden ser esos fusiles? Para armar grupos, porque hay una toma de poder en curso de fuerzas que hasta ahora han venido siendo reputadas como bandas criminales, pero que ya se emprendió un proceso de metamorfosis para irla convirtiendo lentamente en guerrilleros idealistas. Los políticos que han estado metidos en con esas bandas, al grado de que se llegó a decir que cada político importante tenía una banda, y acusaban al propio presidente Moïse, porque no tienen ejército. El ejército, el genio de Clinton se encargó de disolverlo en el diseño original del tiempo terrible de Aristide, que yo llamo en mi pregunta un ex sacerdote nihilista y sanguinario, que lo derrocó un golpe en la lucha de carteles de la droga, pero que fue repuesto en el poder con la amenaza, ya preparado todo para llegar de una flota inmensa de guerra, portaaviones, 2.000 paracaidistas, bueno, una cosa, Normandía, en el Caribe. Obra de Clinton, contrariando incluso a la delegación que él mismo había formado para venir a mediar. ¿Quiénes? El presidente Jimmy Carter, que está considerado como un hombre de aceptación universal, porque probó en su paso por la presidencia y después que es un hombre decente, como para no parecer de la clase política norteamericana. El general Powell, secretario de Estado, general de 4 estrellas, un hombre héroe de guerra, de ascendencia jamaiquina, se oponían a la reposición de Aristide. Y Clinton en su autobiografía se jacta de que él
Incluso le dijo en un momento ya dándole un ultimátum a sus propios comisionados, porque estaba también un senador, el senador Nunn. Salgan de ahí rápido porque la operación va y ustedes pueden correr peligro. Ustedes están huyendo. Ya él tenía las tropas y los paracaidistas y los Tomahawk, qué sé yo, lo que iban a usar. Y los siguen. Y le dice a su propio comisionado, tienen que salir porque va la operación y ustedes pueden sufrir riesgo. Todo eso ha estado en los hechos. Esa es la elocuencia de los hechos. Ahora llega el censo. Ese es el hecho fundamental. Dios mío, ahora se ve que Danilo Medina en el año 18 entregó a Naciones Unidas la responsabilidad de hacer el censo. ¿Cómo? Sí. Que el Instituto de Migración que dirige doña Florinda, no la de la comedia del Chavo, en el 19 aprobaron un plan con todas las instituciones del Estado previendo el derrame masivo de población, bueno, y prohibiendo las repatriaciones durante 3 años. Hechos. Estoy hablando de la elocuencia de los hechos. ¿Qué más pasó? Sigue. Las bandas presionando, aumentando el derrame, miles y miles y miles, tarde y noche, por los 81 pasos que había dicho un primer ministro haitiano que había para vulnerar la frontera. Hechos, no palabras. Dios mío, llega un momento en que comienza a mejorar la imagen de Nicolás Maduro. Ya no es el tirano, ya no es el autoritario, no. Es un hombre importante porque ya está la cuestión petrolera derivada del problema de la guerra. Ahora tuvo un encuentro feliz con Macron, el presidente de Francia. Agradabilísima. Ya Estados Unidos no lo considera tan odioso y tan criminoso como antes. Incluso trata con él en un carne de prisioneros. 2 narcotraficantes condenados de la familia Maduro, de la esposa de Maduro, por unos americanos que estaban detenidos. Hechos. Entonces viene el tranque. El Consejo de Inseguridad no sabe qué hacer, dice. Sabe de sobra. Todos saben lo que andan buscando, todos saben lo que quieren. China y Rusia y Venezuela, la revolución socialista haitiana. Estados Unidos, la fusión, pero no contaba con eso. Y ahí es donde entra mi convencimiento absoluto. Caramba, la mano de Dios. Dijimos de ese censo, leímos los formularios horribles. No se pregunta por la nacionalidad. Ahora no hay nacionalidad. Usted dejó de ser dominicano. Yo no soy dominicano. Yo soy un habitante y residente habitual de esta tierra. Eso es lo que yo soy. Yo no soy dominicano. Y las 10 haitianas y los 10 haitianos y los 20 haitianos y los 1000 haitianos y los 10.000 haitianos que hayan llegado hace 3 días tienen el mismo estatus que yo tengo. En este país no hay constitución, no hay artículo 18 de la Constitución que establece cómo se adquiere la nacionalidad. La nacionalidad está prohibida tocarla, porque nos van a contar como un ganado. Tranquen ese potrero y cuenten los animales. Mire, hay 1000 animales. Ah, qué bueno, qué bien. 1000, vamos a hacer con ellos lo que nosotros querramos. Ya el censo está hecho, es bueno que se sepa.
El censo está hecho allá, digitalizado y todo. Todo esto no es más que una patraña, simulando que lo están haciendo para después Naciones Unidas dar sus resultados, que no serán otros que apatria, minoría étnica, todo para favorecer, incluso incitando a millones de haitianos a mudarse al este, porque están haciendo ofertas de inversiones millonarias. ¿A quién se la van a dar? A los emigrados, a los refugiados de ACNUR. Adiós, República Dominicana. Adiós para siempre, patria mía. El presidente Abinader, yo le di unos consejos en el programa pasado. Le hablé de la pluma, el decreto de 6 líneas. Difiéralo, presidente, difiéralo. Las condiciones no están dadas. El propio ACNUR confesó en un momento las posiciones terribles de desorden en Haití. Entonces, eso indica que no podemos participar en ningún proceso de pseudo legalización de eso. Difiéralo. No se pregunta por la nacionalidad. Es más, me mostraba a mi hijo Juárez el atuendo, la ropa que llevan los empadronadores nuestros es exactamente la misma que llevan los de ACNUR, porque el censo no es del gobierno, el censo es de ACNUR, el censo es de ONU. Es decir, hay un golpe de Estado. El Estado cesó en el ejercicio de funciones fundamentales establecidas en el artículo 3 de su Constitución relativa a la soberanía, cuyo cuidado le corresponde en forma expresa y terminante al presidente de la República, que juró al presentarse como presidente electo, respetarla y hacerla respetar. No lo ha hecho. Y lo decíamos, el presidente incluso respondió en una forma, digo, bueno, alguien va y me dice de la familia, mire, ya el presidente le respondió a la invitación que usted le hizo. El censo va, llueve, trueno, vente. Tuvimos el tsunami, el pequeño tsunami. Yo digo que casi como una especie de mensaje. Llovió y ya sabemos lo doloroso que ha sido. El censo va. La mano de Dios cuando interviene, cuando un truculento, torpe burócrata de estos bandidos que están regados en Naciones Unidas para engañar a medio mundo, dijo, estoy exasperado. Hace una semana que solicité y me prometieron que se iban a parar las deportaciones y no se han parado. Óigame, el emperador estaba exasperado, debe de ser de alguno de esos lugares donde abundan las viñas de burócratas inservibles y corruptos. Entonces al presidente Abinader el jueves lo desnudaron, valga la expresión, sin irrespeto. Desnudaron sus intenciones. Y le dijeron, no, ustedes me prometieron hace una semana que van a parar la deportación y no lo han hecho, estoy exasperado. El presidente sale, se le notaba airado, yo creo que estaba molesto realmente. Y dice, no, eso es irresponsable, eso es inaceptable. Nosotros estamos deportando y vamos a incrementar las deportaciones. El presidente sabe que al comenzar el censo, por gente de su partido, por gente del DNI, por gente del J2, por algún tipo de sondeos sociales, se enteró del rechazo de la población al censo y de los costos políticos que está entrañando implementar esa entrega al poder extranjero del Estado Nacional.
Óigame, yo digo que ni siquiera en los tiempos de la anexión de España, a España de Santana, se ha dado una situación de genuflexión y de entrega tan tremenda. Ellos han llegado hasta ahí porque desde aquí la traición propició que eso fuera así. Y tuvimos ejemplos recientes de dignidad. Balaguer, cuando le digo a los campamentos de Clinton, no, porque esa sería una manera de crear un asilo territorial. Y con un asilo territorial van a crear la categoría de refugiados. Y eso es una violación tremenda contra los atributos nuestros. No, aquí le prometimos un pacto de migración. Y yo le llegué a decir al presidente la semana pasada, si usted quiere incluso elevarse aún más, si es que a usted le interesa el camino de la gloria, no solo lo difiera, sino que agregue en un artículo que la situación ya ha normalizado de tal modo que las decisiones no pueden ser tomadas ni aún por el presidente de la República, que solo el pueblo puede responder eso. Y su constitución establece la consulta popular, el referendo. Estoy preparando un proyecto para que sea el pueblo el que diga si aprueba o no esto que se está haciendo. Óigame, cuando me llevaron una noticia de que el presidente había protestado, que lucía realmente molesto, yo dije, ¿y el decreto? Ya salió. Si no sale el decreto, presidente, nada vale su exabrupto de respuesta. La respuesta que se le da a esa gente es jurídica, potente. Al representante que está aquí, si se adhiera a la posición de aquel non grato, a Naciones Unidas un mensaje, al Consejo de Inseguridad convocarle de ser necesario y decirle, ustedes están disolviendo un Estado, el nuestro, y yo no lo acepto. Mientras yo sea presidente, ese Estado no se entrega. Esa es la gloria. Cualquier otra cosa es malicia y disimulación, el deshonor, la ruina para aquel gobernante que la vida le ha ofrecido no solo las crisis tremendas para lucirse, que ha logrado considerablemente vadearlas y manejarlas. Pero esa crisis del discurso nacional, si no la asume plenamente y no le dice a su pueblo en una locución, he hecho esto, cuento contigo, viene ahora un arreciamiento de todas las perversidades de esos grupos de gran poder que andan por ahí tratando de disolvernos. Necesito tu apoyo. El 80% de este país sale a apoyar esa posición. El 80%. Y así lo están enseñando algunas encuestas digitales sobre los niveles digitales de aprobación o rechazo del censo. Yo creo que un 75%. Yo digo que es entre el 80 y el 90% de la población que se opone a hacerlo participar cínicamente en la redacción y entrega del acta de defunción de la patria dominicana. Ya ustedes no existen. La nacionalidad ha sido irrespetada. Eso no tiene valor alguno. Esa cuestión de ustedes, de bandera, escudo, eso se ha mandado a guardar. Eso fuera, como dijera aquel tremendo exponente de la antidominicanidad,
Gustavo Montalvo. Esto fue una patria de élites. La de Duarte, eso es patria de muertos. La de María Trinidad Sánchez, la de Francisco de Rosario Sánchez, la de Ramón Matías Mella, la de Luperón. Eso fue un invento de las élites. ¡Qué horror! Hechos. Hechos. Esos son hechos que pasaron y se han venido confirmando. Bien, la última parte del programa la quiero reservar para algo que ocurrió ahora recientemente que todos sabemos. Santo Domingo fue inundado. 4 horas de lluvia incesante crearon inundaciones letales, ya vimos, peligrosísimas, de gran daño. Un fenómeno que yo llamo a mi estancia María Virgen y pregunto, ¿y allá cómo está el tiempo? Me dicen, no, doctor, aquí no ha caído una gota. Me dicen de Santiago, no, aquí no ha caído una gota. Todo fue Santo Domingo. Como en San Zenón, todo fue Santo Domingo. El presagio de grandes desgracias para el pueblo. De desgracias mayores que se prolongarían en daños de décadas. En medio de ese desastre, a mí me taladró un gesto de un hombre. Diría de 2 para no ser injusto con el infortunado compañero que tuvo. Señor, que se le llama José Batista, creo que le llamaban Yossi Batista, no lo conocí. Hacía sus compras para el alimento de lo suyo en uno de los centros de la Kennedy. Comienza a llover, sale en su carro, se da cuenta que su carro no puede avanzar por los tapones, por la inundación. Se desespera porque ha dejado sus 3 niñas en la casa en Arroyo Hondo. Se va a pie corriendo, encuentra un cirineo, un pobre muchacho, de eso de entrega rápida de alimentos, que él parece que le da el auxilio, pero cae en la cañada, desaparece, y días después aparecen sus cadáveres en el río Sama. Dios mío, qué gesto tan noble. Yo siempre he sostenido que en el dominicano hay, en su inmensa mayoría, esa condición del heroísmo anónimo, del heroísmo inédito, de la capacidad de inmolarse del dominicano para servir. Estoy preparando una reminiscencia, ya la terminé, en que hago evocación de 2 casos, nada más de 2, que son muchos. José Miguel Lacay, ese sí fue mi amigo, atleta formidable del olimpismo, nadador formidable. Y Mimín, no recuerdo su apellido, un sastre de mucho prestigio, su amigo, no pudieron resistir el espectáculo de ver zozobrar ahí frente al obelisco, a la goleta Puerto Plata, atrapada por una de esas rabietas terribles del Mar Caribe. Se lanzaron a las aguas entre las rocas y no volvieron jamás. Ni ellos, ni los marinos a los que no conocían, pero quisieron salvar. Ya había un monumento antes, no sé si lo han quitado porque ha sido tanta la indiferencia, en que solo quedaba la leyenda muy hermosa. Parece que para otros que hicieron el mismo gesto, dominicanos. Y al ver la nave zozobrar perdida, un noble gesto le costó la vida. Ese es el dominicano. De Lacay recuerdo su novia, Teresa, pero no la he vuelto a ver más.
Fue un horror el sufrimiento de la ciudad, pero estaba asombrada del honor y del valor de aquel joven y de su compañero que no lo quiso dejar ir solo, como no quiso el muchacho el delivery dejar, asumió el riesgo de llevarlo. Él le explicaría que sus niñas estaban, la de Yossi, en peligro. Son gestos hermosísimos. No estamos todavía preparados, en muchos años no lo hemos logrado, para perpetuarlo. Esos son los nombres de las calles que deben ponerse en este país. No la de los políticos, no la de los empresarios, no. Esos héroes, como una manera de estimular la abnegación y el heroísmo de los comunitarios. La realidad es que el episodio ha sido triste, una especie de tsunami, porque en el cambio climático se le está dando ahora un giro al grado de que el último huracán, el penúltimo, en Florida, hizo lo que llaman una marejada tsunámica. En un tiempo que el viento saca al mar, lo retira, y entonces el mar hace tsunami por obra del viento. Aquí no hubo ese tipo de viento, pero sí una lluvia mortífera. Desgraciadamente, están las mismas pataletas y las mismas exhibiciones de siempre. El apoyo, el qué sé yo cuándo, rápidamente se olvidará y veremos gente damnificada realmente de esto, años después diciendo, todavía andamos aquí, como aquel ciclón David que todavía hay damnificados reclamando, que fue de fines de agosto del año 78. Lo cierto es que hemos llegado al final del programa, un programa que hacerlo, confieso, me ha conmovido. La suerte nacional está entregada. Presidente Abinader, cásese con la gloria. Cásese con la gloria. Difiera eso, esa monstruosidad que se está haciendo contra su patria. Y desafía al mundo. Vamos al referéndum a ver qué opina el pueblo. Que este pueblo sabrá agradecérselo y seguirle, fueren cuales fueren las consecuencias. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal a las 11 de la mañana de domingo, canales 33 de Claro, 3 del Cable, en nuestra versión central. Teleimpacto 22 y 52. 52 de Claro, 22 del Cable, a las 12 del mediodía de domingo, 9 de la noche de domingo, lunes 7 de la mañana, 8 de la noche. Que estaremos en YouTube a partir del mediodía de domingo y que con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.